Pues buenos días a todos y todas y, como siempre, agradeceros vuestra atención. Comparezco aquí hoy para explicarles la situación que están viviendo en Aragón los agricultores y ganaderos que aún tienen pendiente el ingreso de la PAC, con retrasos importantes en el pago por parte del Gobierno de Aragón. Retrasos que están causando gran perjuicio entre muchos profesionales del medio rural. Les explico un poco cómo va el mecanismo. El plazo ordinario de pagos de las ayudas directas de la PAC 2024 comenzó el 1 de diciembre de 2024, fecha a partir de la cual las distintas comunidades autónomas podían ya abonar hasta el 90% del importe. El pago del 100% de las ayudas se autorizará a partir del 1 de mayo de este año, del 2025, una vez calculados los importes unitarios definitivos, y este plazo ordinario finalizará el 30 de junio, aunque se podrán realizar pagos residuales hasta el 15 de octubre. Para entonces se habrán abonado los 4.882 millones de euros en concepto de ayudas directas al sector. De aquí vamos a quedarnos con una fecha importante, y es la de que desde el 1 de diciembre de 2024 el Gobierno de Aragón ya podía haber abonado hasta el 90% del importe. Estos son los plazos legales. Y ahora vamos a ver qué ha hecho el Gobierno de Aragón. Entre el 16 de octubre y el 30 de noviembre de 2024, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Aragón tenía que haber pagado 227,8 millones de euros, que corresponden a los anticipos a los beneficiarios de las ayudas directas de la PAC para las solicitudes presentadas en 2024. ¿Y cuál es la realidad? Pues la realidad es que muchos de los agricultores y ganaderos de Aragón todavía no han cobrado la PAC del 2024. Parte de los pagos que deberían haberse realizado en diciembre de 2024 no han llegado a los bolsillos de los agricultores. Y en el caso de los jóvenes agricultores que se han incorporado a la actividad, todavía es peor, porque tienen pendiente percibir las ayudas del 2024, pero también las del 2023. No podemos tener un Gobierno de Aragón que se le llene la boca diciendo que apuesta por los jóvenes agricultores y que mantengan esta situación. De manera general, el retraso en el pago de las ayudas de la PAC por parte del Gobierno de Aragón complica la situación financiera de muchas explotaciones y de los pequeños y medianos agricultores y ganaderos, que muchas veces tienen que pedir créditos a los bancos a cuenta de futuros pagos de la PAC. Este retraso es otro coste más para la economía de los profesionales del campo. Y también son muy graves los retrasos de las ayudas de cultivos y productos ecológicos. Esta modalidad es la última en percibir las ayudas. Hay más de 12 meses de retraso desde su solicitud y es la más retrasada porque en ella el Gobierno de Aragón debe asumir una parte de las ayudas. Quizás esa es la razón de que sea siempre la última. Otro sector al cual se les llena la boca diciendo que apoyan y, como ven, nosotros desde luego no vemos ese apoyo del que tanto presumen. Por eso hemos registrado la siguiente pregunta para el consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón. Y le vamos a preguntar: ¿qué número de perceptores de la PAC tienen pendiente a fecha de hoy el cobro de las ayudas que les corresponden? ¿En qué línea y modalidades de ayuda y qué cantidades están pendientes de pago? Y lo que es más importante, también le vamos a preguntar en qué fechas va a pagar el Gobierno de Aragón estas ayudas.
Desde Aragón, Teruel existe, creemos que la Administración autonómica debe respetar las fechas fijadas, acelerar y anticipar los plazos de todos los pagos de la PAC y, sobre todo, de aquellas ayudas que se prestan con fondos propios, que pueden tener una disponibilidad del 100% desde el inicio de las fechas de pago. Para otros años les exigimos un calendario estable, con ventanas de pago prefijadas y acordadas con los agricultores y ganaderos. Y siempre, en cualquier caso, una mayor anticipación de las ayudas para evitar la asfixia financiera de las explotaciones. El apoyo a nuestros agricultores y ganaderos se demuestra con hechos y no con palabras. Y desde Aragón, Teruel existe. Eso es lo que exigimos, hechos para con nuestros agricultores y ganaderos, para con nuestro sector primario, que es de vital importancia en una comunidad autónoma como la nuestra. Si hay alguna pregunta, pues muchas gracias.